Entonces, lo que vamos a ver, lo que viene ahora en los capítulos, son las cónicas, ¿sí? Ya nosotros ya revisamos la circunferencia, ¿no es cierto? Eso que es parte de la evaluación, ¿sí? Entonces, básicamente en un plano cartesiano, ¿sí? Voy a hacer una circunferencia aquí con el GeoGebra, por ejemplo, ¿sí? Que está ubicada en el punto, ese va a ser el centro, ¿sí? Un punto, y voy a tomar distancia con cualquier otro punto, por ejemplo con este punto que está acá, B. Entonces vamos a tener la circunferencia del centro A, ¿no es cierto? Y radio y un punto de la circunferencia es B, ¿ya? Lo voy a ocultar en este caso 3,2, ¿ya? Es un punto de la circunferencia, ¿ya? Y si ven, el software al tiro me da la ecuación principal de la circunferencia, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdense en esto, ¿por qué era importante escribirlo así? El centro, ¿no es cierto? Me lo dan tiro, 4, 4, ¿no es cierto? Y el radio me da. ¿El radio vale? No. Esto es igual a r cuadrado. La raíz de 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo tomo otra circunferencia, por ejemplo esta que está acá, ¿sí? Con, no sé, otro centro acá, por ejemplo, ¿sí? Ahí tengo otra circunferencia, ¿no es cierto? Nuevamente centrada en el punto A, ¿sí? Esto lo voy a poner, realmente nosotros lo llamamos O, ¿sí? Tenemos esa circunferencia. Esa circunferencia está centrada en qué, ¿en dónde? En 6, 4, ¿no es cierto? Tal como está ahí, ¿no es cierto? 6, 4. ¿Y el radio cuánto vale? La raíz de 13. ¿Sí? Y así solamente. Entonces, eso era lo importante de escribir de esa forma la ecuación principal. Acuérdense que esto yo también la podría escribir de forma general, ¿no es cierto? ¿Cómo sería de forma general? Era x menos 6, creo. Menos 6. ¿Sí? Sí. Más y menos 3 pareciera, ¿no? Y menos 4. Uch. Igual a 13, ¿sí? Esa es mi forma general, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí me da la forma general, ¿sí? La principal nosotros escribimos y la general. En la general nosotros generalmente no distinguimos rápidamente el centro y el radio, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros hacemos una factorización, ¿cierto? Para escribirla de esa forma, ¿ya? Bien. ¿Ya? Entonces acá logramos factor. Ya. Y lo mismo va a pasar con las otras cónicas. Ahora, por ejemplo, si yo voy tomando puntos de la circunferencia, no sé, voy a tomar ese punto y ese punto, ¿sí? De hecho, con 3 puntos yo puedo construir la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Y si tomo el segmento que va desde O hasta cada uno de esos puntos, ¿esos qué son? Radios. Y todos miden exactamente lo mismo, ¿cierto? Que ese es como se define la circunferencia, ¿sí? La distancia que hay desde un punto, cualquier punto de la circunferencia, ¿no es cierto?, al centro tiene que ser la misma, ¿sí? Y a eso le llamamos radio, ¿ya? Esa es la idea de circunferencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya uno pone los puntos, ¿cierto?, ahí en el plano, ¿ya? se puede hacer el círculo sin tocar los ejes o tocando los ejes. Sí, también, sí, no hay problema con eso, sí. O sea, de hecho podríamos mover al tiro esta circunferencia, vamos a darle por acá, vamos a darle ese punto. El radio lo vamos a mover más acá para que se pueda ver. Ya tenemos otra vez la circunferencia, x menos 6 al cuadrado más y menos 2, ¿sí?
repito, yo mirando eso ya puedo saber al tiro cuál es su centro, ¿no es cierto? Al escribirlo de esa forma en la principal, y cuál es su radio. ¿Sí? ¿El radio cuánto vale? La raíz de 32. La raíz de 32. ¿Sí? Y ahí está el centro de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, si yo tomo la distancia de aquí a acá, ¿cierto? Que lo voy a poner R, como que un radio, eso vale raíz de 32. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí tenemos la idea de la circunferencia. La otra es cónica, es similar, solamente que cambia su definición de los lugares geométricos. ¿Ya? Es una circunferencia. ¿Qué pasa si hacemos ahora una parábola, por ejemplo? ¿Sí? De hecho, acá está. Ahí está. Yo puedo construir la parábola con un punto y una recta. ¿Sí? Entonces voy a construir un punto acá y voy a considerar la recta esa que está acá. ¿Ya? Punto a esos puntos. ¿Ya? Entonces con el GeoGebra es fácil construir acá la parábola. Digo, aprieto el punto y la recta y me construye la parábola. ¿Ya? Esa parábola que está ahí. Si ven, ahí está la parábola que está escrita en su forma principal. Perdón, general. A ver que tiene otra forma de escribirse. Un poquito el foco. Ahí. La parábola también va a tener acá, son dos rectas. Ah. Ya. Profe, en este caso la prueba no va a dar parábola. No. Ya. La parábola tiene dos elementos importantes, ¿sí? Que son el foco y una recta. Esta recta G se llama directriz. ¿Y qué se cumple? Si yo tomo cualquier punto, por ejemplo, tomo un punto de la parábola, ese punto A, y calculo la distancia que hay del foco a ese punto, ¿ya? Y la distancia del punto a la directriz, que obviamente hace de forma perpendicular, ¿cierto? Se hace la distancia. Fíjense, ¿qué pasa con G y F? ¿Sí? Que este le voy a poner de su 1 como distancia 1, ya este distancia 2. ¿Qué sucede con de 1 y 2? ¿Cómo dan? El mismo punto, exactamente, el mismo punto, ¿ya? Y si yo muevo esto a cualquier lado, ¿sí? Acá acuérdense que esta es la distancia, así que va a quedar de eso.
siempre de 1 y de 2, bueno, ahí por error más bien de ahí sí, siempre va a quedar a la misma distancia. ¿Ya? Segmento, este es el otro segmento. ¿Ya? Y así se va a definir la distancia. Perdón, la parábola, ¿sí? Como todos los puntos de estos A, que van a dar todos estos puntos rojos que están acá, ¿cierto? Van a dar la curva, tal que la distancia de ese punto al foco es la misma distancia del punto a una recta fija que se llama directriz, ¿sí? Ojo, esta directriz también podría estar lineada, ¿sí? Así, oblicua, ¿ya? Pero eso no la vamos a estudiar nosotros, después la vamos a estudiar en otro curso que, por ejemplo, el álgebra lineal, las rotaciones, cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, eso sería una parábola, por ejemplo. Bien. Otro elemento es la elipse, ¿ya? Que también está acá, ¿sí? Con 3 puntos se construye. Entonces voy a poner un punto acá, un punto acá y otro punto acá, no sé. Y voy a construir la elipse, ¿sí? Si ven esa elipse, esto se llama foco, el foco 1. Y el B se va a llamar foco también. Ya. Estos dos puntos que están acá se llaman focos, ¿ya? Y lo que sucede es que yo voy a tomar la distancia nuevamente, voy a tomar la distancia del foco al punto y del punto al otro foco, ¿sí? Vamos a poner color a esto. Ahora uso el otro. Le vamos a llamar distancia 1. Fíjense, voy a sacar cuánto vale de 1 más de 2. ¿Ya? Y mi elipse voy a ponerle de color rojo. Me gusta el rojo.
Entonces ahí tengo mi elipse, que es, ¿sí? Y un punto C es cualquier punto de la elipse. ¿Ya? Perfecto. Entonces fíjense, ¿qué pasa con la distancia 1 y la distancia 2? ¿Son iguales? No necesariamente, ¿sí? De hecho, si yo lo muevo acá, no, ¿sí? Lo que sucede es que yo, a donde ponga el punto, por ejemplo, voy a fijarme en esa elipse, donde yo mueva el punto, en esa elipse, fíjense, la distancia es 83.25, ¿sí? Voy a seguir moviendo en el mismo. Si me sigo moviendo por la misma curva, se sigue manteniendo la constante. Quizá, a ver. Voy a ocultar mejor el C. Voy a tomar otro punto. Entonces, operación hasta A. Y este también el foco 1 hasta. Ahora sí. Ya. Tengo mi elipse que está definida por una ecuación, ¿sí? Que está ahí. Ahora voy. Pero voy a mover este punto A, miren. ¿Sí? Voy moviendo. Obviamente las distancias van cambiando, ¿cierto? En esa casa está achicando la distancia de 1 y de 2. Pero ¿qué pasa si yo sumo las dos distancias? Abajo está el resultado de la suma de las dos distancias. ¿Qué pasa si yo sumo las dos distancias? Se mantiene constante, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces esa es la definición. Esto es lo mismo como yo coloqué un clavo acá, un clavo, y lo unen con una cuerda que no quede estirar. ¿Sí? De hecho así se construía antiguamente. ¿Sí? Yo colocaba dos clavos, lo unía con una cuerda y con un lápiz formaba así tipo triángulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo voy moviendo ese lápiz y va formando la elipse, ¿sí? Básicamente este sería el clavo, y este sería la punta del lápiz, ¿sí? Que está estirado ahí con la cuerda, fíjense. Yo lo voy moviendo y así voy formando mi elipse. ¿Ya? Entonces la suma a esta distancia es constante. ¿Ya? Esa es la definición. ¿Ya? Entonces acá los elementos principales son el foco, los focos, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá hay otros puntos que se llaman vértices. ¿Ya? Los vértices, eso B y D serían vértices. Y ahí va a ser súper importante algunas distancias, ¿sí? La distancia que va del vértice al foco, perdón, del vértice al foco, o del vértice al centro. Que el centro es el punto medio entre los dos vértices o entre los dos focos, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces eso me va a dar para definir las ecuaciones tanto de la elipse. ¿Ya? Noten lo siguiente, que la elipse es muy parecida a la circunferencia, ¿no es cierto? Solamente un poquito más achatada, ¿sí? De hecho, si por ejemplo este punto A está alineado aquí de forma perpendicular y la distancia que hay de A hasta O es la misma distancia de B hasta O, es justamente la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, de hecho, se va a parecer a la ecuación de la circunferencia, la elipse. ¿Ya? Y la hipérbola
que también la puedo hacer acá con 3 puntos, los 2 focos y un punto extra. Eso va a ser, vale, un punto acá. Foco, 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 foco y punto. Ahí sí. ¿Ya? También tiene 2 focos. ¿Ya? Si ven, se parece a 2 parábolas. ¿Sí o no? ¿Ya? También va a tener unos vértices, que va a ser S y S, ¿sí? Los puntos se llaman vértices. Y también, si yo calculo el punto medio entre los 2 focos, en este caso sería D, que la vamos a llamar O, ese va a ser el centro de la hipérbola, ¿sí? Ese punto E no existe, ¿ya? Ese es el centro de la hipérbola, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo se va a definir o cómo se va a regir la ecuación de la hipérbola? Nuevamente, si yo tomo un punto cualquiera de la hipérbola, por ejemplo este que está acá, ¿sí? Y voy a tomar la distancia que va del foco al punto, lo mismo, y del otro foco al punto, ¿sí? Que le vamos a llamar nuevamente de 1, vamos a ponerle un nombre, distancia 1, distancia 2, obviamente tampoco son iguales, ¿sí? Que lo da la parábola, por ejemplo. Ahí tenemos de 1 y de 2 las distancias, ¿ya? Yo voy a empezar a mover nuevamente este punto D, ¿ya? Pero ahora fíjense que yo voy a calcular el valor absoluto de la distancia de 1, ¿sí? Y voy a quitarle la distancia de 2, ¿ya? Esa es la... esa. Fíjense, ¿qué pasa cuando voy moviendo el punto D? Nuevamente es constante, ¿ya? Y así se va a definir. Entonces, la distancia que hay de un punto cualquiera de la hipérbola, ¿sí? A un foco y al otro foco, ¿sí? Si yo resto esto en valor absoluto, ¿por qué la resto en valor absoluto? Porque a veces voy a restar S menos S, que me va a quedar positivo, o podría restar S menos S, que me quedaría negativo, ¿cierto? Pero a mí me interesa el concepto de distancia, ¿no es cierto? Por eso valor absoluto. Entonces la resta es constante, ¿ya? De hecho, si yo me posiciono ahí, puedo sacar la longitud de esa constante, ¿ya? En función de la ecuación. ¿Ya? También va a tener, yo voy a definir unas rectas que van a servir de asíntota también para esta hipérbola, ¿sí? Voy a jugar un poquito acá. Por ejemplo, esa y esa. Esas dos rectas que están ahí, ¿ya? Y es otra de las características que tiene la hipérbola, van a ser de forma asintótica, esa recta H se me coló,
Entonces tengo las distancias, ¿sí? El B y el Z lo voy a eliminar ahí. Y tengo dos rectas que son asintóticas. Fíjense que yo, aunque aumente eso lo más grande posible, no se disparan de esas rectas. ¿Ya? La cota. ¿Ya? Entonces esa también va a ser otra de las cosas llamativas de la hipérbola. No, todavía no. Entonces esta va a ser la circunferencia. Esto, ¿cómo se llama esta? Elipse. Esta parábola. Y la hipérbola. Hipérbola, no hipérbole. Algunos se confunden justamente con eso. ¿Ya? Y todas tienen ecuaciones similares. ¿Sí? Esta tiene, acuérdense, ecuación x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado igual a el radio al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación. ¿Sí? La ecuación de la elipse dijimos que es parecida a la de la circunferencia. ¿Sí? De hecho tiene la ecuación es x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado, esto igual a 1, y cada uno de estos se va a dividir por un numerito, un a cuadrado y un b cuadrado. ¿Sí? Después le voy a decir cómo obtener. ¿Ya? Esa es la ecuación principal. ¿Ya? Y justamente el punto que está acá al medio sería el punto HK. ¿Sí? El punto que está acá al medio sería HK. Esos puntos A y B, el A sobre todo va a ser la distancia. ¿Sí? ¿Sí? El A siempre va a ser la distancia desde el centro hasta los vértices. ¿Ya? Ahí lo vamos a enfocar bien. ¿Ya? Fíjense que si yo desarrollo esas dos, tanto el x como el y están al cuadrado. ¿Sí? Se desarrollan los cuadrados. ¿Sí? De hecho, si A igual con B, ¿sí? Puedo multiplicar por acá y me queda la ecuación que está allá. ¿Sí? Lo que mencionábamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, el A va a ser esta distancia, repito, y el B va a ser esta distancia que está acá. ¿Ya? La parábola va a tener como ecuación, en este caso, está el cuadrado del i menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. ¿Sí? Solamente acá una está al cuadrado, o el i o el x. ¿Ya? Si está el x al cuadrado, si fuera x menos h al cuadrado igual a 4p con eso, la parábola sería la que usualmente ustedes conocen, así. ¿Sí? Así o así. ¿Ya? ¿Y qué va a ser p? Va a ser la distancia desde el vértice al foco. ¿Sí? O del vértice a la directriz. ¿Sí? Eso va a ser p. De aquí a acá vale p. ¿Sí? Acá ni antes dijimos de aquí a acá vale a. De aquí a acá vale b. Entonces hay un caso, fíjense, cuando ustedes visualicen de forma general una ecuación y solamente una está al cuadrado, es porque una tira una parábola. ¿Sí? Si están dos al cuadrado y se suman, puede ser circunferencia o elipse. ¿Ya?
Y si están las dos al cuadrado y se restan, va a ser una hipérbola, ¿sí? En este caso, esta va a tener por ecuación x menos h al cuadrado menos y menos k al cuadrado igual a 1, fíjense, igual que la elipse, y también dividido por a cuadrado y b al cuadrado. ¿Ya? O sea, se restan. Pero restando. Exactamente. Y de hecho, si fuera el y menos el x restándose igual a 1, serían al revés. Una parábola, como una parábola para arriba y otra parábola para abajo. ¿Ya? Entonces, si ven, todas las ecuaciones se parecen. ¿Sí? ¿Ya? Pero todos entregan información distinta. ¿Ya? Bueno, esto uno lo ve en la, como aplicación en las antenas parabólicas, por ejemplo. ¿Sí? El satélite, ¿no es cierto?, a mí me lanza una señal, y fíjense que el satélite lanza la señal acá, a cualquier punto de la parábola, pero cuando se refleja, ¿sí?, ese punto, todas caen al foco. ¿Sí? No hay ninguna que se refleje de otro lado. Por eso, si ven, cuando usted tiene la antena parabólica, tiene una cosita y ¿no es cierto? O sea, con algo así como un punto al medio, ¿sí o no? Entonces, todas las señales que reciben en cualquier lado, ¿sí?, se reflejan a esa parte del medio que sería el foco. ¿Ya? Por ejemplo, también vamos a ver un ejemplo que para la elipse, también con la misma idea de reflexión, ¿sí?, se eliminan los cálculos renales, por ejemplo. ¿Sí? La hipérbola, ¿sí?, también con la idea de reflexión, le sirve a los buques para no chocar cuando hay neblina. ¿Sí? ¿Sí? Cuando hay, ¿cómo se llama? Esta cosa que da vuelta, el faro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tiene hartas aplicaciones en sí, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se construyen cada una de estas ecuaciones, ¿sí? En realidad vamos a enfocarlo en una sola, todas se construyen igual, ¿ya? Y cómo determinar la ecuación y graficar, ¿ya? Pero obviamente GeoGebra aquí nos ayuda bastante.